Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en nuestras clases de los miércoles. Hoy estamos dando continuidad al tema que estamos dando, que es maldiciones que bloquean la bendición. Y como veíamos hace un momento en el ejemplo que veíamos en el video acerca de las palabras que se le dicen al arroz durante un mes, un frasco tenía la palabra tonto, otro frasco tenía la palabra te amo y otro frasco tenía una etiqueta en blanco. Ese frasco se le ignoró completo por 30 días. Y el resultado que vimos es que el arroz que tenía la palabra tonto estaba fermentado, olía muy mal y tenía un color amarillento. El frasco que tenía la palabra te amo estaba fermentado, pero no olía mal y no tenía ni moho ni tenía lama. Y el frasco que tenía la etiqueta sin ninguna palabra, el frasco o el arroz que fue ignorado, pues estaba enmohecido y también olía bastante mal. Entonces, creo que este es un ejemplo muy gráfico de lo que nuestras palabras alcanzan a hacer, ¿no? Pueden hacer estragos nuestras palabras y como decía la persona que hizo el experimento, ¿no? Al final, dice, en cualquier momento podemos soltar nuestras palabras, pero ya no podemos recuperarlas, ¿no? Y de verdad a mí me puse a reflexionar. El frasco que más atención me llamó fue el frasco que fue ignorado. Yo creo que es el que estaba más echado a perder que el que decía la palabra tonto. Y cómo también la ausencia de nuestras palabras pueden tener un efecto devastador en una persona. Hablando en las relaciones humanas, ¿no? Cuando ignoramos a alguien, que no demostramos amor, no demostramos interés, no demostramos nada, o cuando esa ignorancia es con una intención incorrecta en nuestro corazón, pues puede devastar la vida de una persona, ¿no? Puede hacerla sentirse no amada, sentirse apartada, rechazada. Y creo que eso fue lo que más me llamó a mí la atención de ese experimento, ¿no? Y obviamente, pues nuestras palabras cuando salen con una intención de amar, de edificar, eh, de apapachar, de resaltar una cualidad, unas palabras de agradecimiento, de gratitud, siempre van a traer un efecto positivo en nuestra vida y también en la vida de las personas en las que lo hacemos, ¿no? Y obviamente las palabras incorrectas o las maldiciones que nosotros podemos decir para otras personas también son tremendas, ¿no? Qué importante, por ejemplo, los que somos padres, qué importante es afirmar la vida de nuestros hijos a través de nuestras palabras, ¿no? Eh, el decirles que les amamos, que estamos orgullosos de ellos, que son hermosos, ¿sí? Que son bienvenidos, que son apreciados, que son celebrados. Y yo creo que eso afirma su identidad y afirma su vida y eso reafirma un sentido de pertenencia en una casa, en una familia, ¿no? Y yo creo que las palabras que Dios tiene para nosotros siempre son palabras de amor y de afirmación, como hijos que somos suyos. Entonces, creo que este ejemplo es importante para poder seguir aprendiendo acerca de nuestras palabras y del poder de las palabras que decimos, ¿no? Y ser conscientes de lo que hablamos, con qué intención lo hablamos y también ser conscientes de lo que no decimos, ¿no? Porque a veces es necesario hablar, es necesario decir te amo, es necesario decir o estar disponibles para las personas, ¿no? Porque cuando ignoramos es porque hay dureza en nuestro corazón, porque hay orgullo en nuestro corazón y porque a veces sentimos que no necesitamos de nadie más o que nadie más nos necesita, ¿no? Y creo que cuando somos creyentes o hijos de Dios, no podemos ir por la vida como llaneros solitarios porque Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a, a amarnos los unos a los otros.
Ese realmente es un mandamiento que yo creo que es difícil de cumplirlo, pero yo creo que cuando entendemos este tipo de instrucciones de parte de Dios, podemos ponerlo en práctica y podemos pues salir aprobados en ese mandamiento, ¿no? El amarnos los unos a los otros. Y creo que cuando uno ama a alguien, no te es gravoso servir, no te pesa dar, no te pesa celebrar. Es algo que viene del corazón de Dios, y cuando amamos es cuando reflejamos el carácter de Dios en nuestra vida. Amén. Les voy a compartir mi pantalla. Denme un segundo. Listo. Ahí ven mi pantalla. Muy bien. Puse esta diapositiva para dar un pequeño repaso de lo que vimos la última clase. Y hablábamos que en Proverbios 13, del 2 al 3, dice la Biblia: cada quien conseguirá lo bueno conforme a lo que habla, pero los traidores viven hambrientos de violencia. Medirse en las palabras es proteger la vida, pero el que habla demasiado termina destruyéndose. Y en la versión, la nueva traducción viviente dice: con palabras sabias te conseguirás una buena comida, pero la gente traicionera tiene hambre de violencia. Los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. Aquí quiero hacer un alto. Qué importante que lo que nosotros hablemos sobre nuestra vida puede alargar nuestros días. Cuando nuestras palabras son de muerte, de ausencia, de escasez, de enfermedad, o son palabras que no son sabias, eso acorta nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos una guarda en nuestra boca, un candado, a veces nuestra boca pues se sigue y hablamos demasiado, cosas que a lo mejor no añaden a nuestra vida, pero sí nos restan días. Entonces, cuando nosotros tenemos esa conciencia y esa sabiduría de escoger las palabras para hablar sobre nuestra vida, entonces podremos tener una larga vida, podremos tener prosperidad, salud, paz. De veras, nuestra boca puede ser una fortaleza sobre nuestra vida, o puede destruir esa pared o esa protección sobre nuestra vida. Y comentábamos la clase pasada que es tiempo de que comencemos a comer del buen fruto de la vida abundante que Dios nos ha dado, que Dios ha destinado para cada uno de sus hijos, que es gozo, paz, salud, prosperidad. Y es por eso que Dios mismo nos aconseja y nos exhorta a guardar nuestra boca y escoger la bendición en vez de la maldición. En Mateo 15, 10 al 11 dice: luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen esto, les dijo, y traten de entender. Lo que entra por la boca no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Y como dice la palabra también, lo que habla de nuestra boca es lo que hay en nuestro corazón. Realmente la raíz de todo está en nuestra mente, está en nuestro corazón. Porque lo que nosotros pensamos es lo que hablamos. Una vez que procesamos un pensamiento, lo hablamos o lo expresamos. Entonces realmente la contaminación viene de nuestros pensamientos y de nuestro corazón. Y en estas últimas clases y en la oración hemos hablado de eso, que Dios está escudriñando nuestro corazón, está escudriñando nuestros pensamientos.
Y cuando somos lo suficientemente valientes para pedirle a Dios que muestre nuestros pensamientos y que escudriñe nuestro corazón, tenemos que estar preparados para su respuesta. Porque pues a veces no nos va a gustar lo que tenemos que cambiar, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente. Ya, listo. Los seres humanos, desde niños y todos, somos personas de rutina. Hablábamos eso la semana pasada. Tendemos a tener rutinas para todo, ¿no? ¿Y qué sucede con las rutinas? Las rutinas son costumbres que tomamos o actividades repetitivas que hacemos en todos nuestros días. No hay rutinas de que pues me levanto a las 7, hago oración o tomo café, me voy al trabajo, salgo en punto de las 6 de la tarde, regreso y a las 8 tomo mi clase. Son rutinas las que tenemos, ¿no? Y a veces el hablar negativamente es una rutina en nuestra vida, ¿no? El quejarnos del clima, el quejarnos de la inflación, el quejarnos de la familia, el quejarnos del país, el quejarnos del presidente, el quejarnos de que pues ya no nos queda la ropa, de todo nos quejamos. Y es una costumbre que tenemos el hablar mal de las situaciones, ¿no? Entonces, el propósito de este capítulo, de esta plática, es como que debemos aprender a romper el hábito de hablar negativamente, lo cual trae maldiciones a nuestra vida y a nuestra familia. Como a veces cuando hablamos con ligereza, que no tenemos esa conciencia ni esa madurez para hablar sobre nosotros, sobre nuestros trabajos, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra familia, pues trae consecuencias, ¿sí? A lo mejor las consecuencias no se ven inmediatamente, pero esas palabras empiezan a tomar peso en nuestra vida. Es como lo que vimos en el ejemplo del arroz, ¿no? ¿Cuántos días llevó para que el arroz estuviera putrefacto? 30 días, no es inmediato, ¿sí? Nuestras palabras van formando, nuestras palabras tienen ese poder creativo de traer vida o traer muerte a alguien o a algo, ¿sí? Dios está tratando de que rompamos ese hábito de pensar y hablar negativamente. Yo creo que tenemos que estar muy apercibidos y alertas de lo que pensamos y de lo que hablamos, obviamente. Hay que filtrar los pensamientos que vienen a nuestra mente, porque como dice la palabra, nuestra mente es engañosa, nuestro corazón es engañoso. Y a veces porque pensamos que de nosotros viene ese pensamiento, es un pensamiento bueno, y no precisamente es así. El enemigo lanza los dardos con esos pensamientos y uno tiene que aprender a identificarlos, a tamizar esos pensamientos, decir, bueno, este pensamiento es bueno, este pensamiento no es correcto, y rechazarlo, ¿sí? Y en ese momento, pues no abrir la boca y dejar que eso pase. Pero si nosotros no filtramos nuestros pensamientos, entonces nos metemos en problemas. Nos metemos en problemas con la gente que está a nuestro alrededor y nosotros mismos nos metemos en problemas porque nuestra vida se complica en muchos sentidos, ¿sí? Vamos a leer Apocalipsis 12, del 10 al 11. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
En el versículo 11 dice que nosotros hemos vencido al enemigo por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, o sea, de nosotros. Nosotros tenemos dos maneras de vencer al enemigo. Una es lo que veíamos al principio de esta serie, que es la sangre de Cristo Jesús, que cuando Jesús derramó su sangre, nuestros pecados fueron totalmente pagados. Fuimos redimidos por la sangre de Jesucristo, todos nuestros pecados, ¿sí? Si nosotros tenemos esa revelación en nuestra vida en todo momento, entonces el enemigo no tiene autoridad, no tiene memoria, no tiene parte en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros por fe, ¿sí? Estamos creyendo en el pacto de la cruz y en la crucifixión y que la sangre del Cordero nos ha lavado. Y otra manera en que nosotros podemos vencer al enemigo es el poder de nuestro testimonio. ¿Y qué es el testimonio? Aquí la definición es la declaración que afirma o asegura una cosa. ¿Sí? Cuando nosotros afirmamos con nuestra boca situaciones correctas conforme a la palabra de Dios o hablamos la verdad, ¿sí? Entonces nosotros no le estamos dando pie al enemigo de que tenga autoridad en nuestra vida o que tenga legalidad en nuestra vida. Pero cuando nosotros hablamos cosas incorrectas, cuando lo que hablamos es queja, cuando con nuestra vida y nuestro testimonio y nuestras palabras no honramos a Dios, entonces es cuando el enemigo tiene autoridad. Aquí dice en el versículo 10 que el acusador está delante de Dios día y noche, acusándonos. Entonces, como leíamos la clase pasada, que todo lo que nosotros digamos es escuchado tanto por Dios y por el enemigo. Entonces, nuestras palabras nos están dando, nos abren la puerta para que seamos bendecidos o para que seamos maldecidos. Y ni siquiera es el enemigo o Dios quien hace esto. Somos nosotros mismos que nos estamos encaminando hacia la bendición o hacia la maldición. El enemigo habita en medio de la queja y está esperando a bloquear nuestras bendiciones, pero nosotros podemos vencerlo a través de nuestro testimonio. Creo que antes de conocer a Cristo, a veces hablamos groserías, hablamos maldiciones, chismeamos, murmuramos y podíamos decir que no sabíamos, ¿no? Pero yo creo que cuando Dios revela esta verdad a nuestra vida, creo que viene un peso mayor sobre nosotros, de temor hacia Dios, porque Dios nos está diciendo cómo tener una vida de bendición, y no porque sea, no como lo que el mundo ahorita da a conocer, que es como el manifiesta tus sueños y manifiesta todo eso. No, eso no tiene nada que ver. Sí es el mismo principio, pero no es Dios quien lo está haciendo, ni es Dios quien lo está bendiciendo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos la conciencia y la revelación del poder de nuestras palabras, es entonces cuando nosotros decidimos forjar ese camino de la bendición o de la maldición. Muchos de nosotros nos hemos maldecido a nosotros mismos con palabras de soy tonto, a mí nunca se me va a dar esa oportunidad, estoy feo, estoy gordo, no me gusta mi familia, no tengo dinero, o yo no podré alcanzar esos sueños. Palabras de autorrechazo hacia nosotros mismos o palabras hacia nuestro cónyuge, ¿sí? Palabras de rechazo, de minimizar, ¿sí? Palabras a nuestros hijos, de no me molestes, no tengo tiempo, no seas tonto, apúrate, no seas torpe,
o palabras hacia nuestra salud. Es que me voy a enfermar, estoy enfermo, no me voy a componer, yo creo que me va a dar esto, ¿sí? O nuestras finanzas, es que no me alcanza, es que no voy a tener para pagar esto, es que la deuda está sobre mí, cosas así, que son palabras que a veces son pensamientos que salen transformados en palabras y han tenido un peso espiritual sobre nuestra vida durante toda nuestra vida. Desde pequeños yo creo que hay cosas que venimos cargando y que nos están limitando a entrar en la bendición de Dios y en esa vida abundante que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Y como dice aquí, a veces lo hemos dicho sin intención o más bien sin conciencia de lo que estamos diciendo. Pero eso, por el hecho de que nosotros no lo hagamos sin intención, no significa que eso deje de operar, porque eso opera. Las palabras tienen poder y tienen autoridad en el mundo espiritual. Hablábamos, ¿se acuerdan del ejemplo que dábamos la vez pasada con Caleb y Josué, que fueron los que entraron a la tierra prometida, que a pesar de los espías que iban con ellos, hablaron pues cosas negativas, que decían que los gigantes los iban a aplastar, y aún así, aunque eran gigantes, Caleb y Josué dijeron, es posible, Dios está con nosotros y Dios es mayor. Ellos hablaron la promesa y no hablaron del problema, ¿no? Entonces, una manera en que nosotros podemos romper ese hábito de hablar negativamente es comenzar a profetizar las bendiciones de Dios sobre nosotros mismos, nuestra familia, y dejemos de profetizar maldiciones. Esta ilustración me gustó mucho porque dice, sus promesas nunca caducan. Y esa es una maravilla de parte de Dios para nosotros, es un regalo. Sus promesas nos rodean. Y yo creo que aquellos que se atreven a vivir bajo las promesas de Dios son aquellos que entran en la tierra prometida. Y no es que sea inmediato, ¿no? Esto requiere fe para poder creer y confesar y reposar y descansar en las promesas de Dios. Se requiere fe, paciencia, que es algo que a veces nos falta, ¿sí? Queremos todo rápido, queremos que Dios nos conteste al toque, al momento en que hicimos la oración, y no, y Dios contesta en el tiempo en el que Él cree que nosotros estamos listos para recibir estas promesas. Pero sus promesas nunca caducan. Y nuestro corazón tiene que estar encaminado en fe y fortalecido en que sus promesas serán algún día. Pero nosotros tenemos que poner la fe para que esas promesas sean válidas en nuestra vida. Conforme a las palabras que nosotros hablamos, así se nos será hecho. ¿Recuerdan las palabras que Jesús les dijo a los ciegos? Dijo, ¿crees que puedes ser sano? Sí, bueno, conforme a tu fe se ha hecho. Entonces, la fe tiene que ver mucho en esto, más bien en todo. Con nuestra fe confesamos, por eso viene la palabra confesión, porque es una palabra, es una declaración con fe, ¿sí? Si nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entonces seremos salvos. Tenemos que hablar con fe a nuestro futuro, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras finanzas, a nuestra salud. Esa es la confesión. Y yo creo que hay una diferencia entre la confesión positiva y en la confesión conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Porque una confesión positiva puede ser, ay, me va a ir bien, todo va a estar bien, merezco prosperidad, muchas cosas que están de moda el día de hoy, ¿no? Pero cuando nosotros declaramos con fe y con la intención correcta en nuestro corazón, es cuando esas palabras son bendecidas por Dios. Y es cuando esas palabras, yo me imagino que Dios las agarra en el aire y Él decide en qué momento suelta esa respuesta y esa promesa en nuestra vida.
¿sí? Pero mientras Él suelta esa respuesta, nuestra fe está siendo fortalecida, nuestra paciencia está siendo también formada y fortalecida para que podamos ver esa respuesta más adelante. Y no es un ejercicio, es algo que vamos a hacer ahorita todos. Creo que hemos venido hablando ya de esto varias clases y de verdad oraba a Dios que Dios trajera a nosotros esa revelación y ese entendimiento en nuestra vida. Hay cosas que suceden en nuestra casa, en nuestra familia, por generaciones, que creemos que es normal o porque es que nos tocó, pero son legalidades que el enemigo tiene sobre nuestra vida. Sí, y me refiero a legalidad a aquello que el enemigo tiene derecho. Y a veces nosotros no es que le demos el derecho, pero hay alguien que dijo algo en nuestra familia, que es lo que está dando pie a que nosotros estemos cosechando situaciones, circunstancias, problemas, enfermedades. Entonces vamos a orar. En este momento puse aquí la oración escrita. Y yo creo que todos aquí tenemos situaciones personales, familiares, generacionales que queremos cambiar, ¿sí? Y no porque queramos nosotros cambiarlo, sino porque no es el destino que Dios tiene para nosotros. Porque Dios quiere que vivamos en esta vida una vida abundante, una vida en perdón, una vida en gozo, en paz, ¿sí? Y cuando hay algo que está estorbando en nuestra vida espiritual, en nuestra vida también natural, es porque hay algo que está estorbando, que hay algo que tiene derecho de estar ahí. Entonces, ahorita vamos a orar pidiéndole a Dios que toda maldición que nosotros hayamos dicho sobre nosotros o sobre nuestra familia o que alguien haya dicho, si ya sea de nuestra familia o no, que esas palabras sean revertidas, que sean canceladas, que sean detenidas, ¿sí? Y vamos a abrazar y a pedirle al Espíritu Santo que Él traiga esa revelación a nuestra vida de la salvación, de la sangre del Cordero, ¿sí? Que Jesús se hizo maldición para que nosotros no viviéramos bajo maldición. Esa es una verdad que tiene que ser sellada en nuestro corazón todos los días. Tenemos que vivir y caminar sobre esa verdad. Entonces yo los invito a que digamos esta oración en voz alta, que ustedes escuchen y que pongan esa intención en su corazón. Porque yo sé que a partir de esta clase o de las que ya veníamos dando, yo sé que Dios va a empezar a revelar cosas a nuestro corazón y nuestra vida para que empezamos a caminar como Él diseñó que caminemos en Él. Padre, ahora vengo ante ti en el nombre de Jesús y declaro que toda maldición que haya venido sobre mí, mi familia, mis finanzas y mi salud, de la manera que haya venido, por las palabras que yo he expresado o que alguien haya dicho sobre mí, se rompan y reviertan en el nombre de Jesús desde este momento en adelante. Y Padre, yo profetizo que mi familia y yo serviremos a Dios, que la salvación es mía, la liberación es mía, la sanidad es mía, la restauración es mía, la prosperidad es mía, por el pacto de la cruz y por la sangre de Jesús. Amén. Muy bien. De verdad que creo que Dios nos está llevando a actuar en fe, a declarar con fe, ¿sí? Y que esas cadenas se vayan rompiendo en nuestra vida y que se vayan rompiendo en nuestra línea generacional, porque también tenemos esa autoridad de hablar sobre nuestra línea sanguínea, hacia arriba y hacia abajo. Y de verdad que esta oración, si quieren después se las paso en el chat, si quieren volverla a hacer hasta que realmente caiga en su corazón.
y Dios va a empezar a actuar. Yo estoy segura que esta oración dicha con fe va a tener un fruto para nuestra vida, un fruto de paz, un fruto de libertad, y ver esa libertad que Jesús compró con su vida para nosotros. Ahora, estamos viendo los pasos para poder eliminar la maldición y liberar la bendición en nuestra vida. En Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso también tiene que ver con nuestras palabras. Lo que nosotros sembramos en palabras es lo que vamos a cosechar, es lo que vamos a comer más adelante. Comeremos del fruto de nuestra boca, ¿sí? Vamos a introducirnos en la maldición de proferir maldad. ¿Qué es proferir? El significado de proferir es pronunciar o decir a una persona palabras o sonidos, en especial cuando son violentos, como gritos o quejas. A veces cuando pensamos en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, a veces no alcanzamos a comprender la profundidad de lo que Dios quiere, lo que Dios nos dice cuando hablamos o declaramos. Pensamos que es algo como muy exagerado, como que es muy profundo, como que, ay, pues será, es una superstición, se oye como mágico, ¿no? Pero realmente tener la conciencia de lo que hablamos es muy importante para ver el fruto en nuestra vida. Es por esto que Dios nos instruye en Proverbios 13:2 y 3. Cada quien conseguirá lo bueno conforme a lo que habla, pero los traidores viven hambrientos de violencia. Este versículo lo leímos hace ratito. Medirse en las palabras es proteger la vida, pero el que habla demasiado termina destruyéndose. Cuando le damos el peso correcto a lo que hablamos, es cuando nuestra vida se ve protegida. Nosotros mismos podemos poner esa protección sobre nuestra vida cuando hablamos lo correcto. Aquí vi esta ilustración y es muy gráfica. El papá le grita a la mamá le grita al niño y el niño acaba siendo un destructor con sus cosas, porque es la manera en que a veces los niños expresan su enojo, su frustración o su rechazo, ¿no? Es una cadenita. Así funcionan las maldiciones generacionales, es una cadena. El papá tiene un hábito, el hijo tiene un hábito, el nieto tiene el mismo hábito, pero con otro hábito más fuerte. El pecado se va también perfeccionando, ¿sí? Entonces, que tengamos nosotros esa conciencia y esa determinación de hablar lo correcto, tendrá un buen resultado sobre nuestra vida. A veces nos cuesta trabajo aceptar lo que no vemos, lo que no podemos tocar, oír u oler. Y esto nos hace vulnerables a vivir en ignorancia, escepticismo en relación a las cosas espirituales. Como no vemos, no oímos, no tocamos, pues somos como Santo Tomás, ¿no? Hasta no ver, no creer. Y nos hace ignorantes a las cosas espirituales. Pero cuando por fe hacemos oraciones, por fe hablamos palabras con una intención correcta, por fe obedecemos, ¿sí? Es cuando nosotros empezamos a entrar en esa dimensión espiritual y empezamos a entrar en ese conocimiento del Espíritu Santo. Y es cuando el Espíritu Santo empieza a revelar conocimiento a nuestro corazón. Es la fe la llave que nos lleva a romper ese estado de ignorancia en nuestra vida. Porque a veces nos quedamos en el paso
uno, ¿no? Soy salvo y pues ya, o sea, no hago más. Pero la salvación, yo creo, personalmente, esta es una opinión personal, yo creo que la salvación también está en peligro cuando no nos adentramos en, pues, en conocer a Dios, en cambiar nuestra vida y en mantenernos santos y mantenernos caminando conforme a Dios. Creo que la salvación está en peligro cuando no tenemos un corazón correcto y nada más nos quedamos, lo que platicábamos al principio de estas clases, que nos quedamos en la salvación nada más, en esa oración, y pues ya lo demás, pues quién sabe qué pasó, ¿no? No sabemos eh, todo lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Nos quedamos con ese conocimiento hasta ahí, pero cuando nos adentramos en el conocimiento de Dios, es cuando nuestros ojos son abiertos, cuando los velos son rasgados y cuando la luz de Jesús nos muestra todas esas tinieblas que están en nuestra vida. El día de hoy tenemos entendimiento que Jesús no solo murió por nuestros pecados, sino también para romper toda maldición sobre nuestra vida. Todas esas maldiciones, esa carta de decretos que el enemigo tenía en contra de nosotros, fue clavada en la cruz del Calvario. Todos nuestros pecados, cada uno de ellos fue clavado ahí, y la palabra lo dice. Y si nosotros no nos apropiamos de lo que Jesús hizo, entonces difícilmente podemos vivir en libertad, porque regresamos a caminar en patrones antiguos, regresamos como el perro a su vómito. Se oye feo, pero eso es cuando nosotros caminamos en ignorancia, cuando caminamos sin saber ni conocer la palabra de Dios ni lo que hizo Jesús por nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos ese entendimiento que Jesús murió por todas las maldiciones sobre nuestra vida, entonces, ¿cómo es que hay maldiciones operando en nuestra vida? Esa es la pregunta. ¿Cómo es que el enemigo sigue operando en mi vida? ¿Cómo es que esa maldición generacional sigue operando en nuestra vida el día de hoy? ¿Cómo es que no puedo romper el hábito, esa situación de escasez en mi vida? ¿Por qué no puedo romper esa enfermedad que ha venido visitando cada generación en mi familia? Si Jesús ya murió por mí por la maldición que había en mi vida y que yo no caminara en maldición. El problema es que aunque el milagro para cada área de nuestra vida ya ha sido totalmente pagado, pero hay una legalidad o hay un espíritu o una maldición que está bloqueando nuestro milagro o nuestra bendición. ¿Sí? La pregunta es, bueno, ¿qué es lo que está bloqueando mi bendición? ¿O qué es lo que está bloqueando mi sanidad? ¿Qué es lo que está bloqueando la restauración en mi familia? Hay un espíritu asignado a bloquear. ¿Qué fue lo que sucedió cuando Daniel empezó su ayuno? Llegó el ángel y le dijo, Dios te ha escuchado desde el primer momento, pero estaba peleando con un ángel que estaba interponiéndose. O sea, el enemigo, la respuesta ya estaba de parte de Dios. Así como nuestro milagro y la maldición sobre nuestra vida ya fue pagada, pero hay espíritus que se están interponiendo y están bloqueando nuestra bendición. Ahora, cuando hay un espíritu generacional, cuando hay un espíritu asignado, o cuando nosotros mismos estamos abriendo la puerta para que esa maldición siga operando en nuestra vida. En Oseas 4:6 dice, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Fue el primer versículo que leímos cuando comenzamos esta serie. Por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. La cosa más grande que puede destruirnos o bloquear la bendición es la falta de conocimiento. ¿Sí? La falta de conocimiento de la palabra de Dios, de conocer el corazón de Dios.
Eso es lo que nos deja fuera del juego. El quedarnos con ideas a lo mejor equívocas, con hábitos incorrectos y sin conocer el poder de la cruz y de la redención de la sangre en nuestra vida. En Juan 8, 31, 32 dice, entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, les dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Jesús no se refería a la verdad como a él, porque a veces así se piensa o se traduce este versículo, ¿no? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero creo que Jesús se refería a una verdad espiritual. La verdad espiritual que conocemos o entendemos es la verdad que nos hace libres. Una verdad espiritual es la redención de la sangre de Cristo Jesús. Una verdad espiritual es que Jesús se hizo maldición para que nosotros fuésemos libres. Esa es una verdad espiritual. Cuando nosotros entendemos esta verdad espiritual, es lo que nos hace libres. Nos hace libres del pecado, de la maldición. Y entonces cuando caminamos en esa libertad y en ese entendimiento, es cuando podemos empezar a hacer cambios en nuestra vida. Y eso ya nos toca a nosotros, hacer cambios, dejar de pecar, dejar de hacer lo que veníamos haciendo, hablar lo correcto, ser entendidos con lo que hablamos, con lo que pensamos. Y lo que les comentaba hace rato, cómo el enemigo puede seguir derrotándonos, cómo puede ir en contra de las promesas de Dios por medio de la falta de conocimiento. El enemigo nos encuentra en nuestra ignorancia. Lo que nosotros no sabemos, ahí es donde el enemigo aprovecha y hace su agosto. Es cuando él toma control y toma dominio y toma autoridad en las áreas que nosotros desconocemos. Las maldiciones en nuestra vida pueden y serán rotas, pero debemos de estar entendidos de no abrir nuevamente la puerta o hacer cosas peores que las de antes. Cuando no, comentábamos hace rato que a veces lo que no vemos nos cuesta trabajo creerlo, ¿no? Incluso lo que no vemos o lo que no entendemos, tendemos a juzgarlo o a decir que está incorrecto, porque no lo entendemos, ¿sí? Es muy común cuando no, por ejemplo, una persona que hace un trabajo que a lo mejor nosotros no entendemos todo lo que conlleva hacer ese trabajo, es muy fácil decir, ay no, o desecharlo, ¿no? No, pues es porque no entendemos todo el trabajo que hay o el propósito que hay. Y es muy fácil juzgarlo, desecharlo y decir que es incorrecto. ¿Por qué? Porque no hay entendimiento en nosotros, ¿sí? Entonces, cuando no caminamos en ese entendimiento de vivir en una verdad espiritual, es entonces cuando seguimos repitiendo los patrones y es cuando no hay una intención en nuestra vida de cambiar. Pero cuando viene esa verdad espiritual a nuestra vida y a nuestro corazón, es cuando las cosas comienzan a cambiar. Nunca tenemos tarea en esta clase, pero ahora sí vamos a tener tarea, porque tenemos que poner en práctica, tenemos que pues, empezar a buscar esas verdades espirituales en la palabra de Dios. Y con la oración que hicimos hace un momento pues de que las palabras que nosotros nos hemos dicho y que han dicho hacia nosotros sean rotas y ya han sido rotas en el nombre de Jesús, así yo lo creo. En sus tiempos de oración o de meditación de la palabra, como cada quien lo haga, tomen un momento específico y yo sé que Dios va a traer a memoria situaciones en su familia, de sus padres, con sus hijos, ustedes mismos, va a traer esa recordación a ustedes. Y esos momentos que Dios revele a sus vidas,
Y yo creo que son momentos en los que Dios, son como cortometrajes o fotos, ¿no? De una película en las que dijimos cosas o se nos dijeron cosas y quedaron marcados en nuestro corazón, ¿no? También hay votos internos que uno hace, que a lo mejor uno no los expresa, pero son votos internos de, pues, voy a hacer tal cosa, o no voy a decir tal cosa, o me voy a vengar, o tengo envidia. Todo ese tipo de pensamientos o de palabras que el Espíritu Santo va a traer a recordación, van a buscar una promesa que vaya, ahora sí que sea lo contrario a lo que que Dios trajo a su corazón, ¿sí? Por ejemplo, yo puse aquí 2 ejemplos. Si hay una palabra de enfermedad sobre su vida o un diagnóstico sobre su vida, declarar esto: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Por ejemplo, si tenemos ansiedad en nuestra vida, si hay insomnio, temor, inseguridad, hay muchas cosas que dejamos de hacer o palabras que están en nuestra boca por temor. No voy a tener, me va a pasar esto, no quiero estar solo, ¿sí? Bueno, esta palabra puede funcionar. Tú guardas en perfecta paz, bueno, yo me lo sé de otra manera, pero es: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, ¿sí? Y lo van a anotar en una tarjeta y la van a declarar en su tiempo de oración o en el tiempo que ustedes decidan hacerlo, declarar la palabra en voz alta. Sí, es una manera en que también nosotros nos oímos, la palabra es activada y nuestra fe también empieza a trabajar, ¿sí? Es contrarrestar esas maldiciones en nuestra vida, esas palabras que han sido soltadas por nosotros mismos y por otras personas, pero contrarrestarlo con la palabra de Dios, ¿sí? Veíamos que las promesas de Dios no caducan. Y es entonces cuando nuestra vida va a empezar a tomar otro tono, otro camino, y vamos a empezar a ver la mano de Dios. Y de veras, esto es como lo preparatorio para los siguientes temas que vamos a ver, y que esas verdades espirituales sean selladas en nuestro corazón. Porque una vez que esas verdades están grabadas en nuestro corazón, en nuestra mente, es entonces que el enemigo va a empezar a perder territorio en nuestra vida. Eso yo creo que es algo que más bien Dios ya hizo y Dios es fiel, y yo creo que así va a ser. Y creo que mientras nosotros caminemos en esa libertad y y en esa vida abundante que Dios tiene para nosotros, es entonces que estamos cumpliendo el propósito de Dios en esta vida. Amén. Pues esa fue nuestra clase del día de hoy. No, ya no.